Bueno, yo voy a hacer algunas consideraciones sobre el libro. Me parece un libro, a mí me gustó mucho el libro, me parece un libro muy valioso para recomendar claramente su lectura. Arranco por señalar algunas virtudes que encuentro en el libro que tienen que ver con la lectura en sí misma. Es un libro ágil, un libro con un gran poder de síntesis, un libro que tiene toques de humor ácido, interesantes, por mencionar solo un ejemplo de ese humor. Cuando Fernando está haciendo un recorrido por la trayectoria de Alberto Fernández, cuando está hablando del momento del Frente de Todos, y dice, bueno, Alberto Fernández fue jefe de gabinete, etc. El último estadio de ese recorrido es Alberto Fernández como acompañante terapéutico de la campaña insustancial de Florencio Randazzo. En 2017 me pareció una crueldad exquisita, podríamos decir. Pero bueno, también el libro tiene frases, estas son las más humorísticas, pero está lleno de frases muy elocuentes, ¿no? Esas frases que uno esté de acuerdo o no, le dicen, bueno, qué bien, cómo apunta acá a un punto central a partir de una o dos frases muy bien logradas. Creo que es un libro que combina un registro militante y político con un registro también académico. Yo reivindico mucho este doble registro donde una formación académica se puede poner en juego con la militancia y la perspectiva más explícitamente política. Creo que el análisis que hace Fernando no se podría haber hecho sin una sólida formación teórica, sin lecturas profundas que hay detrás, que creo que se ponen en evidencia en buena medida por referencias explícitas que él hace a lo largo de todo el libro a distintos autores más teóricos, autores que han trabajado sobre las etapas que él recorre de la historia argentina y etapas previas también, pero también veo que esta formación intelectual de Fernando recorre implícitamente el libro en general, un libro que ofrece un recorrido por estos últimos 20 años de la política argentina, pero que inserta ese recorrido más reciente en un análisis de la historia previa que aparece en todo momento y que engancha este análisis más reciente con cuestiones más estructurales que hacen al debate sobre la historia argentina y sobre la política argentina más allá de este periodo, cuestiones, si se quieren, más viejas como, por ejemplo, la relación entre la clase obrera y el peronismo, esta idea del empate, esa idea clásica del empate de Juan Carlos Portantiero, también retomada por Guillermo O'Donnell, la cuestión de los alcances y límites de la democracia en Argentina, entre otras cuestiones, digo, que trascienden, pero que se enganchan con el análisis específico de este periodo más reciente. También me pareció muy interesante que Fernando en este recorrido, como dije recién, cita autores diversos, algunos de ellos clásicos, y cita autores que en muchos casos no representan la misma perspectiva política que el autor. Ahí yo encuentro algo muy atractivo del libro, quizá también algo de astucia, ¿no? Porque por momentos Fernando, uno podría decir, dice lo que quiere decir, pero se da el lujo de decirlo apelando a cosas dichas por otros que no necesariamente coinciden con su perspectiva. Ejemplos de otros autores que él cita, por ejemplo, Juan Carlos Torre, Pablo Gerchunov, también Horacio González, ¿no? De distintas maneras él va encadenando su propio argumento con citas muchas veces hechas desde otra perspectiva, pero que él utiliza hábilmente para fundamentar lo que él quiere desarrollar. Una contraparte de esto que estoy diciendo, creo, es que me parece que el libro puede ser leído con interés incluso por personas que no coincidan con algunas de sus afirmaciones, siendo un libro que tiene afirmaciones políticamente contundentes y coherentes de una perspectiva de izquierda, pero me parece que dentro de un campo amplio que iría desde el kirchnerismo hasta las distintas vertientes del pensamiento de izquierda, es un libro que puede ser leído con interés porque aún a quienes no estén de acuerdo les debe despertar la necesidad de dar respuesta a esos argumentos con los cuales se pueda no coincidir. Es decir, el libro, esas afirmaciones que pueden ser polémicas o hasta irritantes para otras perspectivas, tienen que ver con críticas profundas que deben ser al menos rebatidas desde otras miradas. En este sentido es un análisis provocador que implica un pensamiento crítico políticamente relevante y que se mete al hueso con los debates centrales de la política argentina. Creo que lo más importante es
el argumento organizador del libro, al cual me voy a referir en unos minutos más en particular, pero esta idea de que, citando textualmente al autor, el país en el que no se puede ser más neoliberal ni más populista que lo que permite la relación de fuerzas, por ejemplo, esta idea de que, como dice Fernando desde 2012, el poder es fácil de ganar, más fácil de perder y casi imposible de conservar. Creo de todos modos que, como él mismo dice, el argumento de la hegemonía imposible va más allá de ganar y conservar el gobierno. Lo imposible parece ser implementar exitosamente y sostener cualquiera de las dos opciones de políticas que se vienen poniendo en juego en los gobiernos de los últimos 20 años, ¿no? Cualquiera de las dos opciones que han estado encarnadas por un lado en el kirchnerismo / Frente de Todos y por otro lado en el macrismo, las dos se muestran difíciles de sustentar política y económicamente, sea un capitalismo con algún nivel de redistribución y un neoliberalismo duro, por definirlas rápidamente de alguna manera. Creo que esa insustentabilidad, esa hegemonía imposible, no solamente en términos de gobierno, sino de propuestas de políticas económicas, de modelo de acumulación o como se lo quiera llamar, ese es el nudo central que el libro pone en debate, y es un debate, creo que es el debate en este momento, incluso un debate que en distintas formas atraviesa por ahí hasta las internas de ambas fuerzas políticas, ¿no? El libro entonces va construyendo una mirada integral por los distintos momentos de estos últimos 20 años, tomando como punto de partida el año 2001, retomando esta idea del 2001 como bisagra, como un momento que marcó las estrategias y los discursos de todas las fuerzas políticas, en particular del kirchnerismo y de lo que luego fue la coalición de Cambiemos. Ambas fuerzas se reconfiguran fuertemente a partir de los desafíos del 2001. Creo que aunque el punto de partida donde el autor empieza a expandir su desarrollo es el 2001, pero hay un punto de partida previo justamente que es, como señala Fernando, el menemismo sí había logrado algo así como una hegemonía, dice él, algo parecido a la hegemonía, pero que tuvo un final desastroso justamente en el año 2001. Y tuvo un final desastroso para el propio modelo, ¿no? Pero también para la mayoría de la población, en particular para los sectores populares. Pero ese final, esa crisis, ese colapso, tuvo mucho que ver con la resistencia popular, con ese carácter, como dice el autor, fuertemente contencioso que caracterizó históricamente a la sociedad argentina, esa capacidad de resistencia que una y otra vez y aparece. Creo que ahí ya está en germen una pieza clave del argumento del libro, la idea de que en este caso el modelo de los 90 solo podría haberse sostenido en sus propios términos con más explotación de la clase trabajadora, con más caída del costo salarial, entre otras cosas. Esto ha sido señalado también por otros autores, por ejemplo, por Alberto Bonet. Y bueno, ese posible derrotero del modelo neoliberal de los 90 y la convertibilidad no pudo ser precisamente por la capacidad de resistencia que ya se venía poniendo en evidencia antes del 2001, por lo menos desde 1996. 97. Ahí la organización y la movilización como límite, como veto, también ya están en juego en la crisis del 2001. Decía, este análisis sobre el 2001 se centra en esta condición de punto de inflexión, de marca que arrastran las distintas opciones políticas. Ahí Fernando retoma de Martín Cortés y algún otro autor una idea que me parece muy interesante, la idea de la traducción estatal, comillas, del 2001, la idea de que no solo el kirchnerismo incorporan demandas y motivos presentes en la rebelión y que en todo caso en esa traducción, como dice él, algo se transforma, algo se gana, pero algo se pierde de esas, se gana y se pierde parte de esas energías disruptivas del 2001. Si hacemos un rápido recorrido por los capítulos del libro, el capítulo sobre el kirchnerismo obviamente despertará gustos y disgustos entre lectores y lectoras desde las distintas perspectivas. Si bien Fernando arranca con una suerte de balance, donde hay un reconocimiento de las políticas que efectivamente favorecieron a los sectores populares o que reconocieron derechos, y también hace un recuento rápido, sintético de los límites y contradicciones,
Fernando explícitamente rechaza esta idea de pensar al kirchnerismo en términos de sumas y restas o de un balance de, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y apunta a una mirada conceptual, englobadora, integral. Y en esa mirada integral subraya algunos nudos críticos que considera particularmente significativos, por ejemplo, la crítica a la pretensión de contar con una burguesía nacional que pudiera ser soporte de ese modelo de políticas kirchneristas, un presupuesto que él interpreta como imposible por la inexistencia de esa cosa que se pretende encontrar más de una vez en términos de burguesía nacional. También aparecen en el análisis del autor los límites específicamente económicos del modelo, la famosa restricción externa, la desaceleración del crecimiento a partir del 2012. Creo que, de todos modos, un eje clave de esa mirada crítica, global, crítica, integral de la etapa kirchnerista es la idea de la pasivización, es la idea que él utiliza de los sectores populares, que resuelta un concepto que va deviniendo central para el argumento general del libro, que a su vez retoma una vieja cuestión del análisis del peronismo, ¿no? La cuestión de las tensiones en el vínculo entre el peronismo y el mundo de los trabajadores, la idea de movilización y politización, pero regimentada, selectiva, controlada, administradora del conflicto. Acá es donde es un argumento polémico, donde se podrá coincidir más o menos, pero bueno, es un eje ordenador del análisis del kirchnerismo y que tiene mucho que ver, decía, con el argumento más general de la hegemonía imposible, porque como dice Fernando, la pasivización que se le atribuye en el texto al propio kirchnerismo habría minado las propias bases de sustentación del modelo kirchnerista. Creo que acá este es un eje que trasciende, me parece, la crítica específicamente al kirchnerismo y las asperezas que eso pueda provocar en la lectura, porque, como dice Fernando Rosso, efectivamente ahí el límite que tiene la movilización popular como sustento de un proyecto político se pone en juego, por ejemplo, cuando las clases dominantes, quizá en un principio conformes con la contención que, según el autor, ofrece el kirchnerismo para esa conflictividad y para los sectores populares, esas clases dominantes van a empezar a exigir, dice él, y esta me parece una expresión muy sintética, muy clara, el orden sin progresismo, ¿no? Se puede tolerar un tiempito el progresismo como factor de orden, pero en algún momento van a empezar a exigir el orden sin progresismo, y ahí, sin un sustento fuerte en la organización, en la movilización popular, el modelo empieza a encontrar ahí también sus propios límites y emerge entonces la cuestión de la relación de fuerzas como clave en el análisis. Creo que entonces, más allá de en qué medida o no se quiera considerar al kirchnerismo en particular como responsable de esa pasivización, el argumento va rescatando la centralidad de la movilización popular como sustento o como veto de distintos tipos de políticas. Seguramente el capítulo sobre el macrismo concitará adhesiones más amplias. Creo que es ahí donde el humor se despliega con más agudeza. Fernando arranca preguntándose, haciendo una referencia al 18 Brumario de Marx, preguntándose cómo un personaje de la mediocridad de Macri pudo llegar a ser presidente y referente de toda una corriente. También me pareció de un humor interesante cuando él hace un recorrido por las políticas del macrismo, ese recorrido que va del gradualismo hacia el intento de ofensiva y el recalculando posterior a las resistencias de fines del 2017. Fernando habla de cómo se pasa del relato inicial de manual de autoayuda a la narrativa final de rabia antipopulista. Eso también me pareció muy sintético, muy expresivo. Se pasa de la revolución de la alegría al origen de la tristeza. Estoy citando frases textuales que me gustaron particularmente.
Entonces, bueno, ahí está muy claro ese recorrido, por eso digo que hay una gran capacidad de síntesis de en pocas páginas recuperar algunos ejes que a cualquiera le pueden servir independientemente de cuánto convenzan los argumentos para ir construyendo miradas globales sobre cada una de estas etapas. Este pasaje del gradualismo, un homenaje, dice Fernando, a la cuestión de las relaciones de fuerzas, ¿no? A optar por el gradualismo porque más allá no se podría ir. Cierto mesianismo de mercado, textual también, del primer momento, la idea de que llego yo al gobierno y mis amigos van a aportar la lluvia de inversiones que obviamente nunca llegó. De este gradualismo al intento a fines de 2017, dice él, de ir por todo en lo que Fernando define como una contrarreforma neoliberal, que me parece una manera muy adecuada de caracterizar ese intento de ofensiva, esta idea del reformismo permanente que se sintetiza en ese trípode de reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria, que era el horizonte al que se quería llegar y al cual no se llega en los términos que se pretendía llegar, porque ahí, bueno, también la resistencia popular marca un punto de inflexión y después de 2017 es pura decadencia de lo que el autor señala en las políticas y en la capacidad de sustentación del gobierno de Cambiemos. Ahí hay un punto interesante que señala el autor también, el darle una importancia explicativa a lo que llama la falta de una crisis catastrófica, incluso ahí cita Pañi para ilustrar esto, audaz, ¿no? Audaz y astuto también, para decir, bueno, Pañi decía, bueno, era muy evidente que todo estallaba en el 2001, pero Pañi parte de considerar que en el 2015 el modelo estaba absolutamente acabado desde su perspectiva, pero dice había que explicarlo porque no había una crisis terminal en esa coyuntura del 2015 que estuviera a la vista, y eso también dificulta la ofensiva que hubiera querido llevar adelante el macrismo. También me parece muy interesante la idea que señala Fernando de que Mauricio Macri se encontró con una revuelta de los de arriba, también cito, comillas, algo así como la decepción del mercado, o sea, la decepción de los grandes inversores, del poder capitalista más concentrado, que, dice él, se devoró también a uno de sus hijos más pródigos, citando textualmente, o sea, también desde arriba hay de algún modo le sueltan la mano. Jugando con las palabras, dice Fernando, Mauricio Macri no podía, no sabía, no quería desde esa perspectiva del poder concentrado cumplir con esas tareas para las que lo habían respaldado, no podía implementar esas contrarreformas estructurales más brutales que se esperaban de él y que se siguen esperando de alguien que en algún momento llegue al gobierno por ese lado, ¿no? Acá me parece que hay una clave, que es que otra vez, como retomamos para el modelo de los 90, una vez más, la apuesta neoliberal parece requerir sí o sí de su propia radicalización, ¿no? Las propuestas de derecha requieren, impulsan, pero parecen necesitar para poder intentar mostrar algún resultado, su propia radicalización en términos de mayor ofensiva del capital respecto al trabajo y demás, ¿no? Dice Fernando Rosso, cito otra vez entre comillas, nadie estaba dispuesto a seguir financiando la aventura del país atendido por sus CEOs y el experimento de un ajuste con gusto a poco para los de arriba y demasiado agraviante para los de abajo. Ahí está también esa hegemonía imposible, un poco por abajo pero también por arriba, ¿no? La Argentina no estalló, dice Fernando, y ahí hay un interesante análisis sobre los motivos, cómo explicar que la Argentina no estallara en el contexto de las políticas de Cambiemos, pero sí le puso límites a esas políticas por esto de seguir teniendo esa capacidad de ser una de las sociedades más contenciosas del continente. Y bueno, finalmente el capítulo sobre el Frente de Todos, que por ahí puede dejar sabores mixtos porque puede sintonizar con algunas críticas
que se están haciendo a la moderación albertista desde sectores de la propia coalición del Frente de Todos. Así que ahí el libro puede sintonizar de una manera más combinada con otras perspectivas. Creo que el eje está ahí, otra vez, la idea de, bueno, él dice, Fernando dice, Mauricio Macri dejó de algún modo la vara muy baja, porque entonces parece que con concesiones no muy grandes ya se produce algo. El tema con eso es que, dice él, un programa muy mínimo de algunas concesiones aparece por momentos como un programa de máxima, y ahí se pone en evidencia algo que es muy tremendo, ¿no? Que es la idea de que se puede ir instalando la noción de que ciertas pretensiones de consumo de los sectores populares parecen ser por definición excesivas, ¿no? Desde el punto de vista de lo que el propio sistema puede contener. Y dice Fernando ahí textualmente, si ese consenso se asienta, es decir, si el consenso de que hay demandas que son excesivas para las posibilidades que brinda este momento del capitalismo argentino, si ese consenso se asienta, es un triunfo moral del macrismo en medio de su derrota política. Ahí, digamos, el autor advierte sobre también la hegemonía imposible que emerge en el caso del Frente de Todos, que dice, también situando textualmente, este Frente de Todos dejó atrás banderas que fueron identitarias del kirchnerismo y que a la vez respondían a su manera a un país levantisco. El nuevo experimento empezó a tocar algo de la música del otro, el convencimiento de que para ganarle en su terreno había que parecérsele en muchos aspectos. Y ahí cita a Margaret Thatcher cuando dijo algo parecido en términos de que su mejor legado había sido Tony Blair, ¿no? La oposición tomando algunos de sus postulados. Los interrogantes sobre el Frente de Todos son interrogantes respecto a los gobiernos progresistas de América Latina en general de los últimos tiempos, ¿no? La pregunta es, sus derrotas, dice Fernando, sus derrotas fueron por haber sido demasiado radicales o demasiado cautelosos. Y ahí creo que vuelve a cobrar fuerza el argumento central del libro. Pareciera que ambas alternativas necesitan radicalizarse para poder avanzar y sostenerse. Un poco la crítica al gobierno del Frente de Todos engancha con este argumento mostrando que, bueno, quizá ese carácter coalicional de ambas fuerzas políticas alimenta esa búsqueda del centro, esa búsqueda del consenso, esa dificultad para encarnar liderazgos que definan para un lado de modo más fuerte, más consistente. Creo que el libro ofrece elementos para pensar que ningún intento de modelo de los que pretende encarnar el kirchnerismo parece poder sostenerse pareciéndose al otro por el lado de la moderación, sino que parecería requerir justamente una radicalización en sus propios términos, no solo porque eso fuera algo deseable, sino para garantizar hegemonía, ¿no? En fin, para ir cerrando entonces, Fernando desarrolla este argumento un poco contra lo que llama los talibanes del consenso, a los que considera paradójicamente utópicos. Eso me pareció interesante, ¿no? Quizá hoy siempre desde las perspectivas de izquierda son las que cargan con la idea de que son utópicas. Bueno, quizá hoy estos talibanes del consenso son los que están encarnando opciones utópicas, imposibles, por esta idea de la hegemonía imposible. Finalmente, lo que emerge de este argumento del libro es, una vez más, la movilización popular como clave. Fernando lo pone en palabras de Javier Trímboli, también de García Linera, agregándoles a las palabras de estos otros autores la idea de responsabilizar a las dirigencias políticas y sindicales de esa pasivización de los sectores populares. Pero lo que yo rescato entonces con fuerza es esta idea de la necesidad de contar con niveles crecientes de organización y movilización popular para poder superar esa hegemonía imposible por el lado, en todo caso, de alguna pretensión
que pueda venir desde los actores kirchneristas y desde el sector kirchnerista, pero que también es necesaria para seguir frenando, para seguir logrando que la hegemonía neoliberal de Cambiemos, etcétera, siga siendo imposible, ¿no? Así que bueno, creo que se trata, el libro presenta muchas ideas para pensar cómo se hace necesario una y otra vez correr desde abajo los límites de lo posible, torcer esa relación de fuerzas que, como dice Fernando, una y otra vez aparece como una piedra, como algo que está ahí congelado y que no se pudiera mover. Entonces hay un argumento que se muerde la cola, ¿no? Citando otra vez textualmente, no lucho porque no lo habilita la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas no se modifica o cambia para peor porque no lucho, ¿no? Para eso entonces finalmente acumular organización popular, movilización, potenciar la capacidad de resistencia y de lucha se vuelve imprescindible para cualquier fuerza política que tenga la voluntad de empezar a romper en términos de políticas la relación de fuerza. Y bueno, la idea es seguir apostando por eso, ¿no? La idea es seguir apostando por lo menos de mínima a que la hegemonía por derecha siga siendo imposible o al menos sea lo menos posible y que la hegemonía posible o una hegemonía posible sea la que pueda llegar un poco, para buscar una convergencia de miradas, un poco viniendo para la izquierda y o yendo desde la izquierda, ¿no? A buscar una hegemonía posible. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. El primer éxito editorial es que descubrimos un gran creador de chistes políticos, entonces, que incluso los podemos repetir y quedar bien en las fiestas, ¿no? Le robás los chistes a Rosso, vas y los contás después como que son tuyos. Un corona de izquierda, corona de izquierda. Bueno, voy a tratar también de tomar algunas de las cosas que decía Aníbal para ir intercambiando un poco sobre esto. Como 3 conceptos o 3 definiciones del libro. Primero que, como se dijo, por supuesto, es un gran aporte en términos teóricos, conceptuales, y que eso creo que es lo que le está valiendo tanto un reconocimiento desde distintas miradas, no solo desde la mirada o desde la pertenencia política de Fernando, sino que esto está haciendo que, como se dijo recién acá, hasta Pagni lo invite a su programa para ver si Fernando tiene la solución de cómo se rompe con ese empate. También me parece que es interesante, y bueno, recién se desarrolló, cómo esos conceptos los va ejemplificando a través de la historia política de nuestro país en las últimas décadas. Y el tercer punto, que es con el cual quiero terminar, es qué discusiones deja este libro, para dónde se puede seguir debatiendo. El primer punto, creo que efectivamente el libro da una mirada integral de la política que incluye la economía, las clases sociales, las relaciones de fuerzas, retoma una tradición marxista que siempre pensó la crítica como crítica de la economía política. Y ahí aparecen todos los conceptos que recién se mencionaban, el de hegemonía, revolución pasiva o pasivización. Ahí me parece que es muy interesante la cita que mencionó Aníbal, a mí me parece una de las mejores del libro, no solo por el kirchnerismo, sino para pensar todos los gobiernos post-neoliberales, que cuánto hay en ese proceso de pasivización que llevan adelante en minar las propias bases de su existencia o de su necesidad a los ojos, por lo menos, de las clases dominantes. Entonces me parece un concepto complejo, muy bien utilizado por Fernando y que permite pensar, como dije, todo, no solo el kirchnerismo, sino los gobiernos posneoliberales que se dieron en América Latina más en general, el concepto de Estado ampliado, la búsqueda de una burguesía nacional, todas cosas que van apareciendo en este libro. Pero aquí algo que me gusta señalar es que este libro viene a enfrentar algo que escuchamos permanentemente, que es que las cosas van mal porque se pelean.
y no que se pelean porque las cosas van mal, como verdaderamente queda claro en el análisis que hace Fernando, porque se mete las bases estructurales sobre los que se sustenta, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Alberto Fernández, en las promesas incumplidas, en los anhelos que generó y que no cumplió, en esto de terminar con la herencia macrista, llenar la heladera, todas las cosas que nunca llegaron. Fernando las analiza profundamente, pero va a las relaciones de fuerza en las cuales se asienta todo eso, y por eso me parece que responde también a esto que escuchamos todo el tiempo, todo el día, de que el problema es que se pelean mucho, si no se pelearan tanto, si Feletti no se fuera. Bueno, todos los días hay algo que también es un chiste de Fernando, esto del pimpinelismo de Estado, ¿no? Me engañaste, me mentiste. Está bueno robarle los chistes, ¿o no? Parezco hasta graciosa. Pero bueno, me parece que el libro ayuda mucho a pensar eso porque lo centra en las relaciones de fuerza centralmente y en las bases más estructurales del país. El segundo elemento es la calle, por supuesto, el segundo elemento que se introduce como un factor determinante y que agarra como gran eje el 2001. Bueno, muchos de los que estamos acá, yo entre ellos militaba ya en ese momento, entonces los que pasamos por esa experiencia del 2001, esos días calientes, los piedrazos en Plaza de Mayo, lo podemos entender cómo realmente hay un antes y un después de la vida política, de la militancia a través del 2001, pero me parece que Fernando logra muy bien explicar, retomar la importancia de la calle como para cualquier cambio político, y eso me parece que él lo toma muy desarrolladamente a partir, como dijo Aníbal, de las coaliciones políticas que da el 2001, que surgen o que se readaptan a partir del 2001, pero centralmente que reinstaló la idea de la calle como generadora de cambios sociales. Y un poco también, no me quiero extender mucho en eso, pero también diciembre del 2017 se podría pensar desde ese punto de vista. De hecho, Fernando le da mucha importancia en el capítulo del macrismo, porque también hay un punto de quiebre en el gobierno macrista a partir de las movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre centralmente en la Plaza de los Dos Congresos, y uno ve que ahí hay un antes y después de lo que era el gobierno macrista. Algunos llegaron a hablar de hegemonía del gobierno macrista, y bueno, después de diciembre del 2017 creo que quedó claro que era bastante más complejo revertir esa relación de fuerzas, ¿no? Entonces me parece que hay un elemento interesante. Recién veníamos charlando en el auto para acá con Fernando, un paréntesis, pero él lo nombra en su libro García Linera, porque García Linera le da a los gobiernos actuales, a la segunda generación de gobiernos post-neoliberales o progresistas, como se llaman a sí mismos, les da una definición que a mí me parece sumamente cruel, que es liderazgos administrativos. A mí no se me ocurre nada peor que te digan que sos un líder administrativo, pero veníamos intercambiando con Fernando porque García Linera dice que estos liderazgos administrativos tienen ese carácter y solo pueden resistir un poco a lo que fueron los gobiernos neoliberales que estuvieron antes que ellos, en el caso de Alberto Fernández, el de Macri, porque no surgieron de una movilización. Y veníamos precisamente haciendo un contrapunto con Fernando, que lo va a tener que elaborar él claramente, alrededor de cuánto de movilización hubo en esta segunda oleada. Porque en la Argentina podemos poner diciembre del 17, la incipiente resistencia en las calles, que fue rápidamente desviada por el peronismo con la consigna ¡ay 2019! Nunca hay que olvidarse eso. Que el gobierno de Alberto Fernández sea este Alberto Fernández, que el elegido por Cristina Kirchner sea Alberto Fernández, tiene mucho que ver con ese canalizar todo el descontento al ¡ay 2019! Salí de la calle, correte de ahí, ¡ay 2019! Macri va al Fondo Monetario después de eso. Entonces, son debates que me parece que van quedando abiertos a partir del libro, por eso digo, nosotros nos habíamos enganchado más en pensar eso, en Colombia, cuánto de movilización hay para que Petro sea un candidato que pueda ganar las elecciones, etcétera, etcétera. No digo Chile porque García Linera Chile lo pone como un proceso
distinto, como desacompasado con el resto de América Latina. Pero bueno, el tercer elemento interesante que Fernando retoma o repone es el de empate, esto tomado entre otros de Juan Carlos Portantiero, y precisamente es lo que le da el título al libro, o el concepto del título del libro, que ninguna coalición, que por supuesto las coaliciones expresan bloques sociales, se puede imponer sobre la otra, que todos tienen la capacidad de bloquear el proyecto del otro, pero no pueden imponer su propio punto de vista. Esto me parece a mí uno de los elementos más interesantes para pensar, por lo menos desde el 2008-2012, toda la realidad política en el país. El segundo aspecto que mencionaba, bueno, es precisamente el del análisis de los procesos políticos concretos. Fernando analiza el menemismo, o la primera etapa kirchnerista, que como él señala, comienza a resquebrajarse en el 2008 y termina finalmente en el 2012, como que hubo una especie de hegemonía. El otro día, escuchando una charla de Fernando, vi que dijo, capaz que lo que hubo es momentos hegemónicos, o sea que ya hay ¿no? ¿Me equivoco? No, dijiste eso, ¿no? Un suspiro hegemónico. Así que Fernando mismo está pasando por revisar sus conceptos, lo cual lo hace más interesante, pero bueno, me llamó la atención eso. Y nuevamente se vuelve en el libro sobre la idea de que no se explica por las personalidades ni por la simpatía de algún líder, sino que tenían algo que mostrar, ¿no? Que ambos momentos de cierta reconstrucción, una especie de hegemonía, tuvieron como origen una crisis y también un cambio en las relaciones de fuerza, aunque con diferencias. Esto que él expresa del menemismo, que logró una especie de consenso negativo, él dice estabilización más consumo, y el kirchnerismo, que se construye claramente sobre las gomas quemadas del 2001. Ya lo mencioné hoy, pero me parece que ahí hay uno de los aportes más interesantes para pensar todos estos procesos en Argentina y en América Latina. Pero también acá quería mencionar algo, porque creo que es una de las discusiones que vienen, que el fracaso del gobierno, después me voy a referir más específicamente, pero el fracaso del gobierno, de la experiencia de la derecha en el poder de Mauricio Macri y el rápido fracaso del gobierno de Alberto Fernández, están generando algo distinto, que me parece que es la impugnación del sistema político. Y a eso me voy a referir después, porque están apareciendo o pueden seguir apareciendo nuevos fenómenos políticos. Porque, bueno, Durán Barba creía que todo era un problema de imagen, ¿no? Y que con eso el gobierno podía sostenerse. Recuerden la importancia que le daban a los globos, a los bailes, a la imagen, y lo sigue diciendo, Durán Barba, lo escuché hace poco y sigue insistiendo en eso. Solo dice que tal vez hubo mucho gradualismo, cuando si uno piensa es al revés, cuando Macri quiso abandonar el relativo gradualismo inicial fue cuando entró en crisis su gobierno. Macri ganó prometiendo fútbol para todos, que no iba a privatizar aerolíneas, es decir, ahora hacen una mirada que tiene más que ver con lo que quieren para una segunda instancia de la derecha en el poder, que en realidad con lo que es el balance real de lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, y los últimos peronismos, entre ellos el de Alberto Fernández, sostienen que con un buen relato alcanza. Ponen todo el eje en el relato, independientemente de cómo esté la situación de las mayorías populares, de cómo estén las masas. Importa más el relato que si llegás a fin de mes, y evidentemente eso tampoco alcanza. Bueno, los vemos en estos días, ya un ejemplo extremo en el debate sobre los billetes. Si el animalito, bueno, la verdad que no creo que pueda conmover a nadie ni generar ninguna adhesión el gobierno de Alberto Fernández alrededor del apasionante debate del billete, porque lo que todo el mundo hace el chiste, lo habrán visto, es cuánto vale el billete, qué compro con ese billete, más que qué figurita me ponen. Bueno, y el tercer aspecto que me parece interesante y que el libro deja abierto para seguir pensando, que mencionaba un poco antes, es que así como el fracaso del gobierno macrista evidentemente hizo que un sector se radicalice y se vaya a la derecha, creo que Milei claramente es expresión
de ese fracaso, de esa radicalización de todo un sector de Juntos por el Cambio, que en el medio estuvo cruzado por la marea verde y también hay mucha reacción patriarcal en el fenómeno de Milei. Lo más interesante para nosotros, por lo menos para quienes militamos en la izquierda marxista, en la izquierda trotskista, es pensar cuáles son las perspectivas de la izquierda en esto que yo mencionaba como una incipiente impugnación del sistema político. Si hay un sector que se radicaliza por derecha, ¿cuánto hay, por ejemplo, en las altísimas votaciones que tuvo el Frente de Izquierda Unidad en muchos lugares del conurbano, con cifras cercanas al 10%, en un cuestionamiento al peronismo desde la izquierda? ¿Cuánto hay de eso? Me parece que ahí hay un elemento muy interesante para pensar para los que queremos construir una fuerza de izquierda que sea decisiva en esta realidad política. De lo que estoy segura es que la izquierda se ha convertido en un factor político actuante en la realidad política del país y que sin mirar ese peso, esa influencia política de la izquierda, que sabemos no somos mayoritarios, pero que esa incidencia política existe, sin mirar eso me parece bastante difícil poder explicar por qué un sector del Frente de Todos, por ejemplo, vota contra el acuerdo con el FMI. Yo creo que solo se explica mirando el peso político y el reconocimiento que en sectores populares, que en sectores de trabajadores empieza a tener la izquierda. Que en esos gestos políticos de exagerar las diferencias con el albertismo, sin nunca decir mucho cuáles son los programas alternativos, digamos la verdad, porque si yo pregunto cuál es el programa alternativo del kirchnerismo o de Cristina Kirchner frente a la inflación, ¿cuáles serían las medidas? Por ejemplo, digo, para poner un problema candente de la realidad política, tal vez pocos me puedan decir algún elemento, pero todos saben que hay una discusión alrededor de ese punto. Entonces me parece que esas discusiones tan públicas y tan abiertas tienen mucho de cuidar su propia base electoral. Pero bueno, para terminar, creo que lo que nos queda es pensar cómo salir de ese empate, de esa situación por izquierda. Eso es lo que a nosotros y a nosotras nos interesa. El otro día leía, el domingo, una nota en el Cohete a la Luna que dice que la Argentina está en modo factoría. Y me pareció un concepto interesante porque es evidente que las clases dominantes tienen un proyecto, tienen un plan. Y ese plan, ponerle la definición de modo factoría, me pareció que era bastante acertado. ¿Por qué? Porque hay grados, hay matices, obviamente, pero el extractivismo como la manera de conseguir los dólares, supuestamente para que el país crezca en un país atado al FMI que se lleva los dólares, es como que en eso sí hay un amplio acuerdo político y transversal que abarca a las dos grandes coaliciones. Obviamente, como también se decía ahí, este modelo exportador, agroexportador, petroexportador, no sé cómo se llamaría ahora con todo el impulso que se le está dando al tema petrolero, es una combinación de extractivismo con salarios bajos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Argentina? Es lo que de hecho se está llevando adelante en la Argentina. Entonces, creo que en términos capitalistas es muy difícil convencer, generar consenso alrededor de esto porque es con más penurias para las mayorías populares, para la clase trabajadora. Y por eso nosotros peleamos porque sea otra clase la que tome las riendas de la situación y cambiar esta sociedad de raíz. La charla anterior que di con Fernando le decía, bueno, yo vengo a estas charlas para que Fernando al final me cuente el último capítulo no escrito del libro. Y es cómo se hace esto, cómo se sale del empate por izquierda, cómo se hace con una fuerza política independiente de las dos grandes coaliciones y que surja una clase, la clase trabajadora que tome la dirección de la sociedad, socializando los medios de producción, planificando la economía democráticamente y avanzando hacia la construcción
de la sociedad socialista para terminar verdaderamente con toda esta irracionalidad. Así que termino acá y dejo la incógnita. Si alguien tiene la solución, o la escuchamos. Muchas gracias y gracias Fernando, gracias Aníbal por compartir esta charla. Parezco Jorge Corona con marco teórico. Pero está bien, hay que reírse un poco porque si no... obvio, agradezco nuevamente a Miriam que me acompañó en la presentación en la Feria del Libro, que era más limitada, ya primero por la sala, después porque pagar entrada y por todas esas cosas que dijo Guillermo Sacomano en la inauguración de la feria, que son muy buenas. Y me gusta más, obviamente, este tipo de presentaciones en la universidad pública que todavía tenemos. Y agradezco a Aníbal la lectura, atenta y su mirada sobre el libro. Me tomo una cuestión que planteó Aníbal sobre el tema de la interpelación. A mí personalmente, creo que a nosotros en general, a nosotros en general hablo del PTS, de los militantes de nuestra corriente, nos parece bien que interpele más allá de nosotros, ¿no? Porque para hablarnos entre nosotros, ahora vamos a tener un congreso, nos vamos a hablar mucho, así que, pero la idea es interpelar más allá. Y dentro del universo con el cual se pueden discutir determinadas cuestiones porque se han tomado banderas históricamente ligadas a la izquierda. Y el surgimiento del kirchnerismo en su momento, como el surgimiento del peronismo en la Argentina, que lo venimos discutiendo hace mucho, interpeló al pensamiento de izquierda. Necesariamente, el que no lo quería pensar tenía un problema. Entonces es una forma de devolver gentilezas ahora, que interpelemos desde la izquierda a quienes adhirieron o adhieren a un proyecto político de ese tipo, y yo creo que eso es parte de una discusión política necesaria siempre que se haga sin la resignación del lugar del que se habla, ¿no? Y abierto a pensar los problemas. Y aparte era importante pensarlo en el post-2001 para mí, cuando yo empecé a pensar todo esto y al principio escribirlo en un blog, que nadie le daba mucha bola, etc. Bueno, La Plata le daban bola. Tito me decía, que está acá, me decía, otra vez, otro posteo más. Que era, yo veía una contradicción en algún pensamiento de izquierda en el que te decía, el 2001 fue un argentinazo. Casi como un cordobazo nacional, como una gesta. Nosotros le poníamos más límites, lo consideramos una gesta muy importante, pero le poníamos más límites por la no intervención orgánica de la clase trabajadora en tanto clase y con sus organizaciones, con un montón sobre todo con ese límite y otros más, que tenían que ver con la época y que tenían que ver con la orientación política y de mucha de la dirigencia de ese momento, y que está relatado en el libro en el capítulo del 2001. Ahora, después te decían, pero siguió todo igual. Entonces uno tenía que pensar qué cambios había impuesto el 2001, porque si el 2001 fue tanto como un cordobazo que terminó volteando a una dictadura, que es la dictadura de Onganía, un año después, ¿cómo puede ser que seguían gobernando como antes? No, evidentemente los que vinieron a gobernar tenían que gobernar de otra manera. Y el secreto, para mí, de un pensamiento de izquierda no era decir, bueno, son todos menemistas porque estuvieron con Menem, que en parte estuvieron al principio, sino decir cuáles son los cambios y cuál es la continuidad. Esa era la discusión, ¿no? ¿Cuáles eran los cambios, sobre qué se construyó los gobiernos llamados post-neoliberales representados en la Argentina por el proceso del kirchnerismo? Yo siempre tomo una cita de Tulio Alperindongui, que escribió o lo dijo en un reportaje en el año 2001 al Diario de la Nación, en el cual le dijo, el Estado pudo retener el monopolio de la violencia en el 2001 a condición de no usarla. Me parece como una mirada aguda, ¿no? Y yo digo que había esas determinaciones en ese momento. Era un país distinto, era un país que no había producido un cordobazo, pero sí había producido un movimiento de desocupados, asambleas populares, luchas que después se siguieron con el sindicalismo de base, que también era la lucha de intervención del movimiento obrero. Entonces, no se lo podía gobernar de la misma manera. Entonces, esa es la primera
idea, digamos, la primera cuestión era pensar en esa cuestión, en cómo se respondía a esa realidad. El 2001 había impuesto una relación de fuerzas y había que tomarla en cuenta. Esa era la discusión. Por eso yo no quiero hacer una sumatoria de cosas consideradas en general positivas y cosas consideradas negativas, sino tomarlo como un todo. Y tomarlo como un todo también se ve en el desarrollo del propio proceso político. Yo creo que Alberto Fernández no es una excepción del proyecto político, es una coronación del proyecto político desde mi perspectiva. ¿Está bien? Entonces, no creo que sea un error de cálculo. Creo que Alberto Fernández estuvo precedido, para ir directamente a lo político, por Martín Insaurralde en el 2013, por Scioli en el 2015, y bueno, por Alberto Fernández, que fue como el Scioli que no pudo ser, digamos, ¿no? Y que fue. Me parece que ese giro hacia la moderación venía desde largo tiempo dentro del proyecto. Y que eso tiene sustento en un proceso que yo tomo de pasivización, que es decir, tomar demandas y quitarle el filo subversivo, revolucionario, y que la traducción estatal de la que hablaba Aníbal, que efectivamente es así, se pierde mucho más de lo que se gana, en un sentido, ¿no? De lo que el movimiento social daba. Ese es el contenido de la discusión. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido cambios a nivel estatal. De hecho, el Estado tuvo que reconocer a los movimientos desocupados, a tal punto de tratar de regimentarlos, como hizo en su momento el peronismo original con el movimiento obrero, la clase obrera tradicional que conocimos. Esta idea de que al regimentar, pasivizar y contener a los sectores populares, también dialécticamente, digamos, mina las propias bases de sustentación, yo la tomo de Alejandro Horowitz, que en Los Cuatro Peronismos, él dice que cuando Perón liquida al Partido Laborista y persigue a sus dirigentes, a Luis Gay y Cipriano Reyes, que inclusive, digamos, les hace algunas campañas, etc., dice, sella su suerte del 55. Es decir, cuando le quita autonomía a la clase trabajadora, marca su propia debilidad en el 55 para discutir las contradicciones que tenía el movimiento peronista. Entonces, después dice, por eso militó toda su vida para evitar un nuevo 17 de octubre, que con sus contradicciones fue una entrada en escena de la clase obrera buscando a su líder, ¿no? Tratando de rescatar a su líder. Entonces, a mí me parece que esa idea entronca con la discusión de Gramsci sobre las revoluciones pasivas o los procesos de pasivización, para ser más precisos, explican los procesos políticos. Porque si no, explicamos los procesos políticos de acuerdo a las condiciones estructurales hasta un momento y después lo explicamos por las personalidades, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la condición estructural marca, las relaciones de fuerza marca permanentemente el ritmo que va teniendo, o los cambios que van teniendo el régimen político. Desde ese punto de vista, efectivamente, lo que decía Miriam, retomo, tuvimos una conversación con Agustín Artese y Juan Dalmaso, que Aníbal tuvo una presentación de un libro de él sobre el marxismo de Gramsci, y en una de sus tesis, que yo no la conocía, el tercer apartado de las tesis de Agustín Artese tiene como título La hegemonía imposible. Y él habla o retoma autores, Norbert Lechner, que analizó la experiencia de la Unidad Popular chilena, en el cual dice que la hegemonía en los países de capitalismo periférico, o lo que llaman subdesarrollados, o lo que llamaríamos semicoloniales, es imposible en general, digamos, porque están dominados por alguna potencia imperialista y a la vez no tienen un desarrollo armónico. En términos de nuestra propia tradición ideológica, tienen un desarrollo desigual y combinado. Entonces no logran implementar un desarrollo armónico que pueda estructurar una sociedad sobre la cual se pueda ser hegemónico, digamos, desde ese punto de vista. Y a la vez tienen la presión imperialista permanentemente. Entonces la hegemonía es o de esa potencia o es de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Entonces, y eso es verdad, por eso yo digo que tomo la definición de hegemonía en un sentido más de corto alcance como
la internalización de los momentos en que se logra internalizar el conflicto y se logra presentar los intereses de un grupo como los intereses, o de un sector de clase como los intereses generales. ¿Está bien? O como los intereses del posible desarrollo de la sociedad de conjunto. Y esto va para proyectos regresivos o para proyectos progresistas. Se explica cualquiera de los dos proyectos como mecanismo. ¿Está bien? Y en ese sentido, por ejemplo, el menemismo, que yo lo tomo y que muchos sé cómo puede ser hegemónico, porque se toma el concepto de hegemonía como algo bueno, ¿no? El que es más hegemónico fue mejor, y el que no es hegemónico es peor, digamos, ¿no? en las discusiones periodísticas. Entonces, ¿cómo el menemismo? Y sí, el menemismo hubo una crisis en el 89 que parecía que se iban a una disolución social. La clase obrera no podía aportar por sus direcciones, por su tradición histórica, por su falta de dirección y peso político de una izquierda o de una dirección política que la lleva a dar una respuesta, de una respuesta más bien corporativa a la hiperinflación, como también a fines de los 70, entonces se terminó en un proceso de resignación social después de luchas derrotadas, como por ejemplo las privatizaciones, los tantos y cientos de miles de empleados estatales, y la aceptación de un orden que era el único que podía garantizar que la sociedad no vaya hacia la disolución, como pasó con la inflación, como pasaba con la hiperinflación, que parecía que la sociedad se iba a diluir. Entonces esa idea de hegemonía, que había un grupo, que en este caso fue los que dieron sustento al proyecto menemista, que dieron continuidad, le pudieron dar continuidad a la sociedad. En base a lo que yo tomo de Adrián Piva, que trabaja con Bonet también, en base a un consenso negativo, es decir, ante este caos que representaba el fin del gobierno alfonsinista y bueno, este orden menemista. Ahora, avanzando más sobre el libro y sobre los temas conceptuales del libro, a mí me interesa plantear en este punto y retomar como aspecto, Miriam lo planteaba en parte, la potencia explicativa de la lucha de clases, que es lo que a mí me interesa. Es decir, está la economía, está la política, que están unidas, hay economía política, como bien decía Miriam, pero buscar la potencia explicativa de la lucha de clases. Es decir, que los momentos de hegemonía, o cuando se logra instalar una hegemonía, son cuando la lucha de la clase obrera no logra dar una salida propia y permite una reconstitución hegemónica por arriba, digamos, ¿no? Ese es el concepto que yo, digamos, en las discusiones que se dieron del libro, traté de avanzar. Porque no estaba dicho que la crisis del 89 tenía que terminar con menemismo. Porque no estaba dicho que la crisis del 2001 tenía que terminar primero con dualdismo y después con kirchnerismo. Había, y eso me interesa de las crisis también, había múltiples posibilidades. Las crisis son crisis y oportunidad. Esto parece una cosa de perogrullo, la oportun crisis, etc. Pero había múltiples posibilidades que anidaban en el seno de lo que abrió el 2001. Ahí ya dependía de una fuerza política organizada y de una disputa política e ideológica, que se explicará hacia atrás cuáles fueron las fortalezas y las debilidades que efectivamente tuvo. Pero sí retomar este concepto de que no es solo la economía, por un lado, que es lo que yo trato de retomar en el libro, porque los debates políticos en el último tiempo se daban solamente como si fueran problemas políticos, lo que decía Miriam, digamos, ¿no? Problemas de coaliciones que no se ponen de acuerdo, líderes que no surgen, o digamos, ese tipo de cosas, ni problemas solamente, la economía tiene mucho que ver, determina, como se dice, en última instancia, pero cuando determina feo, digamos, o no sé cómo se le quiere decir, sino también, cuando hablamos de calle, hablamos de la lucha de clases. Es decir, a Macri no lo frenó una estrategia gradualista, de discusión, de consenso, parlamentarista. A Macri lo frenó la lucha de clases. Y a Macri le permitió tomar el crédito más infame de toda la historia de la Argentina, casi habría que irse, no sé, a Rivadavia, la no continuidad de esa lucha de clases. Y en esa no continuidad hay responsabilidades políticas, ¿no? O sea, obviamente, esto que decía Miriam de hay 2019, etc.
la opción estratégica de parlamentarizar lo que fue casi una revuelta popular, que fue en el 2017, de parlamentarizarla, tiene sus consecuencias políticas. Tuvo sus consecuencias políticas con el gobierno de Macri y tiene sus consecuencias políticas con el gobierno de Alberto Fernández, digamos, ¿no? O sea que la pasivización no es, creo yo, una cuestión de análisis solamente, sino que es una cuestión de consecuencias políticas. Tiene una cuestión de consecuencias políticas. Y cuando hablamos de pasivización no hablamos de hacer una marcha todos los días, sino que hablamos de la politización de la sociedad, de su organización, de muchas cuestiones que tienen que ver con sostener esa correlación de fuerzas, ¿no? Con sostener esa correlación de fuerzas que verdaderamente existe. Esperen un segundito. Ahora, en ese contexto, yo creo que hay un elemento que me parece importante a tener en cuenta y que fue tomando discusiones que se dieron después de la salida del libro, que es la discusión del empate, ¿no? O sea, uno toma la idea de Juan Carlos Portantiero para el periodo 1955-1976, en el cual hablaba de un empate por arriba y también de un empate hacia abajo, digamos, ¿no? O sea, de un empate entre proyectos políticos, uno más populista y otro más liberal, después se hicieron neoliberal, populista lo llamaba él, quiero decir, estatista, desarrollista, y ahora lo mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Es en ese sentido. Lo que me cuestionaba mucho en las discusiones era cómo un empate si venimos perdiendo por goleada, tomando en términos futbolísticos, ¿no? Y la realidad es que eso es así, se vino avanzando mucho en el ajuste durante el gobierno de Macri, hubo 2 años de ajuste salarial, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, o sea que hubo continuidad de ajuste por otros medios, pero la realidad es que para relanzar una forma de acumulación como la que se relanzó en el 89 o como la que Duhalde después relanzó en el 2001, la burguesía requiere, y es lo que están pretendiendo ahora, convirtiendo al país en una factoría, y que las mineras, las petroleras y la soja se vuelvan las nuevas joyas de la abuela de la Argentina, de un país primarizado, es decir, esa es la idea de factoría, requiere de una derrota mucho mayor, o requiere de un avance mucho mayor. Y ese es el que no se ha podido implementar. Ese es el que no pudo implementar Macri, ese es el que explica en parte las internas hoy, sobre todo en la coalición oficial, es el que explica y es el que uno se tiene que apoyar para avanzar. Es decir, el reconocimiento del movimiento desocupados y los pobres en movimiento, como dice Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre, aparte, es interesante porque pertenecía a los gramscianos argentinos, ¿no? O sea, militó con la revista Pasado y Presente, que hacía... Y hoy yo lo veo como que tiene 2 almas, una para el análisis y otra para la política, ¿viste? O sea, como que piensa la realidad en términos gramscianos y quiere cambiarla en términos macristas. Pero bueno, ya será una contradicción de Torre, ¿no? O larretista debe ser ahora porque, bueno, es un poco más inteligente. Pero sí tiene esa idea y tiene una cosa medio borgiana. Vieron que Borges era muy gorila, obvio, lo sabemos todo, pero estaba como fascinado con la barbarie. Lo fascinaban todas las cosas, los cuchilleros, los arrabaleros, tenía una fascinación. Bueno, Torre lo mismo, dice, hay pobres, Carlos le dice a Pañi, pero viste que hay pobres en movimiento. Es una cosa extraordinaria, le dice. Y bueno, y efectivamente, que haya pobres en movimiento es una idea de que el Estado tiene que reconocerlos, quiere limitarlos, los limita, a tal punto que le da oficinas en la Casa Rosada, sobre todo al movimiento Evita y todo lo demás, y a la vez, pero a la vez tiene que reconocerlos. Esa es la contradicción que tiene la estatalización o la ampliación del Estado que se viene dando del 2001 hasta ahora y que se dio antes con el movimiento sindical, históricamente, ¿no? Que también está regimentado, o sea, también está estatizado, también es más difícil presentarse en los grandes sindicatos de industria, como dicen, y es una verdad, es más fácil presentarse a presidente que a secretario general de un sindicato como les mato a la UOM. En eso es muy de lo que decía Walsh, para citar a alguien que no sea de nuestra tradición, ¿no? El que molesta en la fábrica, molesta en la UOM, el que molesta en la UOM, molesta en la fábrica, eso sigue siendo ahora así, igual. Y eso hace también a la pasivización.
la no democracia sindical en grandes sindicatos, como petroleros, como camioneros, hace a la pasivización, hace a que no se pueda desarrollar la potencialidad de la clase trabajadora, limitada por esas miles o cientos o decenas de organizaciones capilares de un Estado ampliado que contiene y que es productor a la vez de pasividad y a la vez, en su momento, cuando hay crecimiento económico, productor de hegemonía. En este sentido, la ambivalencia del pensamiento de Gramsci, como un teórico que trata de pensar la hegemonía como la forma de la lucha de clases para la ofensiva de los trabajadores en el Occidente, es decir, ser un traductor de Lenin para las sociedades más complejas. Ustedes esto lo tendrán como más claro. Dice Gramsci, en Rusia el Estado era todo, la sociedad era gelatinosa, por lo tanto el asalto al poder era más fácil. Es una forma de decirlo, ¿no? Porque hay que ser Lenin para que sea fácil, ¿no? Y en el Occidente hay una democracia mucho más extendida, organizaciones ampliadas, el Estado integral, etcétera, y por lo tanto es más complejo. Y es más fácil si se toma el poder, más difícil tomarlo, digamos, ¿no? Pero también después abrió una ventana para pensar cómo era la propia dinámica de la política misma y cómo dominaba la clase dominante, que por lo tanto la hegemonía no solamente puede ser una hegemonía proletaria, sino que puede ser también momentos de hegemonía de reconstitución del régimen. Y a tal punto que lo pensó para el americanismo, es decir, para el régimen liberal que surgía de los Estados Unidos bajo la era del Fordismo, como para el propio fascismo. Digamos, ¿no? Que la idea de pasivización, y esto estaba muy interesante en lo que decía Agustín Artese, es cómo limitar el poder obrero, ya sea por la liquidación o por convertirlo en un obrero masa, para dominarlo mejor. Digamos, ¿no? Esta es la idea de por qué el concepto de revolución pasiva hace un uso mucho más amplio del que yo hago en el texto, que es la idea de reconstituir un régimen en base a incorporar demandas, negando que no cuestionen el modo de acumulación. Ese es el contenido, y que para mí es muy importante para pensar los años kirchneristas. Ahora, que no cuestionen la lógica de los negocios y que no cuestionen el modo de acumulación hacia las consecuencias políticas que vienen después, aunque en un momento se pueda tener hegemonía. Y esto se lo dijo García Linera a Pablo Iglesias, un diálogo impresionante, ¿no? A mí como periodista Pablo Iglesias me encanta, pero como político ya, para discutirlo, pero se lo dijo desde el llano, García Linera, le dijo, mirá, esa idea de la CLO, que Pablo Iglesias es muy de Podemos, era muy esa idea de la CLO, de que la hegemonía es ideológica, que hay que ir avanzando, y cultural, de discurso, no va, le dijo. Si vos no vas por todo, ellos lo dejás reconstituir, ellos en algún momento vienen por vos y te comen el hígado, digamos, ¿no? Se lo dijo más o menos así, pero vienen y te derrotan. Y yo dije, está explicando la revolución permanente de Trotsky, digamos, ¿no? Solo que sin decirlo, pero está bien, no hay problema, nadie tiene que citar, no hay que citar la autoridad. Y eso es lo que Juan Carlos Torre dice también, la tragedia de las revoluciones a medias. Ojo, cuando digo esto no estoy hablando de revoluciones, ni que hubo revoluciones, ni nada, sino la mecánica, la tragedia de revoluciones a medias. Digamos, disputan con los factores de poder sin atacar las fuentes permanentes de su poder. Eso hace que después, cuando le digan gracias por los servicios prestados, vengan a querer un gobierno de los factores reales de poder directo, digamos, ¿no? Menos mediado por el quilombo del 2001, bueno, ya está pasivizado el 2001, ya fue, pasó hace mucho tiempo, ahora hagamos tal cosa. A tal punto que veámoslo, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero veámoslo en política concreta. En el 2001, las retenciones no la puso el Che Guevara o Lenin o quien sea, la puso Duhalde. Y nadie dijo nada con las retenciones. Ni mu. Y ahora vos le decís, voy a subir. Alberto Fernández, que no se le entiende, porque cuando habla por teléfono no se le entiende, aparte vieron que habla con Tenenbaum, que no se le entiende tampoco, no. Habla con Tenenbaum, no se le entiende, y le dice, no, para las retenciones. ¿Quiere poner las retenciones? No. Entonces al otro día Julián Domínguez, no va a haber retenciones. No se preocupen. Y al otro día dice, yo pondría retenciones.
no va a haber ninguna retención. Entonces, yo digo, en ese momento lo aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Porque tenían miedo de perder todo. Aceptaron las retenciones y aceptaron planes generalizados para todo. Para, los primeros planes, 2 millones de planes, digamos, aconsejado por el Fondo Monetario, lo dio Duhalde. Entonces, ¿dónde estuvo el principio de todo? En el miedo a perder todo. Como no se fue hasta el final, en un sentido, para que efectivamente sacar las fuentes permanentes de su poder, vuelven. Y lo peor es que cuando vuelven se genera una nueva crisis en lo que Alejandro Horowitz llama un ciclo de saqueo y recomposiciones, en los cuales las recomposiciones nunca recomponen lo que el saqueo anterior. Es decir, lo que sabemos, las crisis que cada vez son peores, pero eso es en números. Es decir, teníamos un piso de 20% de pobres, tenemos un piso de 25% de pobres, ahora parece que tenemos un piso de 35% de pobres. Y tenemos trabajadores pobres, que lo dijo Torres, lo dijo Cristina, lo dijo un montón de gente. Trabajadores pobres también. Entonces, y cada crisis nos deja en peores condiciones. Bueno, ¿cuándo se corta ese ciclo? ¿Cuánto? Por eso yo digo que el gobierno de Alberto Fernández ya es discutible si es de recomposición, ¿no? O sea, esto de saqueos o recomposiciones. Y habría que ver. Hay algunos que dicen que quieren recomponer, que fue el contrato electoral de Alberto Fernández, pero después está Culfa, Guzmán, que hacen lo que hacen, ¿no? Y en esto también yo quiero jugar, porque la crítica al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue después que el Fondo Monetario Internacional se produjo, se aprobó. Entonces yo digo que la crítica, yo una vez saqué una nota y dije, el apoyo de Máximo Kirchner al acuerdo con el fondo, en el título, en el diario AR. Y me dijeron, ¿cómo? Máximo Kirchner dijo que lo apoyaba, no es exagerado. Y yo, bueno, pero escúchame, se corrió a toda gente de su comisión y dijo que estaba en contra del acuerdo 10 minutos después que el acuerdo se había apoyado. Entonces lo apoyó, porque si no, no. Entonces me parece que la crítica ahí juega una función más de contener por izquierda, que era lo que decía Miriam, que de plantear un proyecto alternativo. Y si uno mira las reuniones de ahora para la actualización doctrinaria que hizo Guado de Pedro con esta chica Anabel Fernández Sagasti en Mendoza, estaba Urtubey, Juan Manuel, ni siquiera el industrial, que digamos, bueno, capaz que puede decir, invitamos al de la burguesía nacional. No, Juan Manuel. Bueno, está con nuevo look, tiene el pelo largo, pero es Juan Manuel Urtubey. Y antes había estado con Luis Barrionuevo para pensar el sistema de alianzas, ¿no? Pero yo no quiero chicanar, la chicana o el chiste es parte de la discusión política. Quiero decir que expresan posiciones políticas también, expresan proyectos políticos también y expresan bases estructurales para un proyecto político, desde mi punto de vista, imposible. Que tiene bases estructurales imposibles. Y eso es lo que se muerde la cola. El proyecto que nosotros planteamos, de izquierda, es recontra posible, es difícil, pero es necesario. Esa es la discusión que está planteada, ¿no? Y esta idea, para volver a lo conceptual y después dejarle la palabra a los compañeros si quieren decir alguna otra cosa más, seguro. La idea que planteaba Agustín Artese de que en las sociedades latinoamericanas, porque tomaba de los pensadores que pensaron las sociedades latinoamericanas, es imposible por este peso que tienen las potencias y por el no desarrollo armónico del país. Juan Dalmaso la planteó en el intercambio en términos de si no era, en la propia idea de hegemonía no hay una imposibilidad, ¿no? O sea, como que medio que es imposible la hegemonía desde el punto de vista burgués casi siempre. Y eso me llevó a pensar en una cuestión que hoy se vuelve muy actual y que está en los textos de Marx y está en los textos de Gramsci, que es que la idea de hegemonía, cualquiera que lo toma, es convertir tu interés particular, el interés de clase o de grupo particular, en un interés general. Cuando vos lográs hacer eso, esa es la idea como básica, digamos, y no hay nada más particularista que la burguesía en momentos de crisis capitalista y de descomposición capitalista como la estamos teniendo ahora. Entonces, las hegemonías son más débiles, mucho más débiles las recomposiciones hegemónicas por arriba, porque
la clase obrera no es ontológicamente revolucionaria, es decir, naturalmente revolucionaria, pero la burguesía es cada vez más ontológicamente antihegemónica. Para defender su propio interés, cada vez lo puede convertir menos en un interés universal. Por eso, en su momento Marx analizaba el surgimiento de la aristocracia obrera, tratar de cotar a un sector para mostrarlo como más universal, ampliar el Estado, que el Estado represente un poco más. El Estado mismo y la separación entre economía y política es un intento de la burguesía ante su particularismo rabioso de hacerse universal. El Estado mismo, que no es neutral, tiene las formas que tiene en la sociedad capitalista el Estado y la sociedad civil, que a mí me gustó el concepto de Agustín Artese, que dijo, hay muchas veces que dice, se pelea en la sociedad civil como neutral y en realidad es una cancha inclinada de manera terrible, digamos, ¿no? O sea, la sociedad civil y el Estado son una cancha inclinada contra los sectores populares. Y en ese sentido, la clase trabajadora, y esto es Marx clásico, pero a mí me pareció muy interesante para retomarlo, tiene una capacidad hegemónica de universalizarse. Tiene una potencialidad hegemónica. Porque obviamente, como ya lo dijo Marx, liberándose a sí misma, puede liberar a toda la sociedad. No tiene intención de explotar a otro sector, a condición de dotarse de una organización política, de tomar conciencia, de pelear por su perspectiva, de reconocer sus intereses históricos. Entonces me parece que esa idea es necesariamente retomarlo ahora, pero no solamente porque lo hubiésemos planteado siempre, es una definición clásica, sino porque es cada vez más imposible el resto de las hegemonías. Y mientras tanto no es que no pasa nada, mientras tanto es que empeora todo. Entonces yo creo que si hay que confluir, para mí por lo que planteaba Aníbal, para mí hay que donde se puede confluir mucho es en la lucha, en la calle, yo con eso estoy completamente de acuerdo, eso es lo que los marxistas llamamos el frente único, ¿no? Que también se da poco, porque no tenemos con quién salir a luchar, digamos, ¿no? No tenemos dirección a cuál exigirle que vaya más allá, como se decía en la jerga clásica, porque no vienen ni más acá, digamos, ¿no? O sea, entonces, porque Gerardo Martínez le organiza un acto muy pobre a Alberto Fernández en Esteban Echeverría, que movilizó, debe ser una de las movilizaciones más importantes que hizo en décadas, es un acto muy pobre en apoyo a Alberto Fernández para meterse en la interna del Frente de Todos, digamos, ¿no? Martínez, de la UOCRA. Gerardo Martínez. Y Marx dice, sobre el proletariado francés de 1848, dice, fue su derrota la que lo convenció de una verdad, que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la República burguesa, una utopía. Y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en realidad. Y yo creo que eso que en 1848 después tuvo un siglo, y más de un siglo, de avances, de incorporaciones, de ampliación del Estado, hoy se vuelve una realidad más pertinente. Pensemos esta cita hoy. Cualquier mínima cuestión, ya sea un salario digno, se considera una utopía. Se considera una utopía. Entonces, no solamente por las posibilidades y potencialidades hegemónicas y universalizantes que tiene la clase obrera contra las clases dominantes que son ontológicamente antihegemónicas, sino también porque si no nos tenemos que resignar a esta realidad que tenemos hoy, digamos, ¿no? La idea de la crítica a los proyectos, a los límites de los demás proyectos, tiene la idea de presar un proyecto propio. Para sentar las bases de sentar un proyecto propio. Y viendo la guerra de Ucrania, viendo lo que vemos permanentemente en el mundo, las crisis que vemos permanentemente, otra idea que también está tomada de Marx, que es la posibilidad de pensar una sociedad que se reconcilie consigo misma. Esas imágenes que tenían Marx que eran buenísimas. Una sociedad, en última instancia, que se reconcilie consigo misma. Bueno, gracias. El compañero preguntaba por
¿Cuál sería el rol de la lucha de clases para poder pensar, no sé, la solución, la salida? Yo obviamente no tengo una respuesta por ahí. Me quedé pensando por ahí, juntar 2 o 3 cosas que quedaron dando vueltas. Me pareció muy interesante esta última parte de la intervención de Fernando cuando dice que la burguesía es cada vez más ontológicamente antihegemónica. Me parece que ahí hay una pista muy interesante porque es cierto, no hay, la hegemonía en Gramsci también tiene un componente económico, ¿no? Se supone que una clase dominante logra constituir su interés particular en un sentido más universal porque al mismo tiempo logra traccionar en términos de una economía capitalista, pero traccionar al fin sus inversiones, su capacidad o su voluntad de generar ganancias con algo que hasta cierto punto incluye a una parte de la sociedad, ¿no? Esa capacidad, ahí es donde coincido, hoy no hay una burguesía, por lo menos en la Argentina, me parece que en general, que tenga ni esa voluntad, ni esa capacidad, ni esa posibilidad de generar hegemonía con algún nivel de inclusión. Como alguna vez se pudo haber pensado en América Latina, en los años 40 del siglo XX y 50, había otras condiciones donde algo parecido pudo funcionar durante alguna etapa. Hoy eso no está. Ahora, paradójicamente, el sentido común que se trata de hacer predominante y que avanza fuertemente va por el lado contrario. Lo que hegemónicamente sí se logra instalar es la idea de que todo depende de la inversión de los que no se llaman capitalistas, ¿no? La inversión de los empresarios, como que la solución pasa por darle las mejores condiciones de rentabilidad e inversión, porque de eso depende el bienestar del conjunto de la sociedad. Yo no creo eso, pero lo que estoy diciendo es que es el sentido común que avanza. Entonces, paradójicamente, esta convicción que yo comparto de que por el lado de la burguesía no se puede obtener ningún horizonte que al menos pretenda combinar capitalismo con algún nivel de redistribución, se contrapone con esta dificultad de por ahí compartir mucho más, aunque sea esta mirada, y entonces que la lucha de clases pueda avanzar en la construcción de otro horizonte. Entonces ahí lo que pensaba, si bien esta pregunta por el poder de la lucha de clases, yo creo que es tan fuerte hoy el avance hegemónico de estas ideas que también pasivizan, ¿no? También hay ahí una pasivización que tiene que ver con la ofensiva de los sectores hegemónicos. Creo que la posibilidad más concreta de contrarrestar eso está en todos los espacios posibles de organización popular, territorial, obrera, sindical, más menos autónoma, más autónoma, más, pero no sé si pasa solamente por la autonomía, sino por, no sé si logro expresar lo que quiero decir, ahí veo un rol de la lucha de clases, pero en el sentido de donde uno realmente, o donde se puede aspirar a construir un sentido común contrahegemónico, sin duda, en buena medida está en la organización popular en todos los niveles y desde distintos actores, desde los partidos que se definen claramente como de izquierda, pero también quizá desde actores que hoy forman parte de otras coaliciones, como incluso del Frente de Todos, pero que apuestan a esa construcción territorial y que apuestan, acertadamente o no, a que desde ese lugar se pueda traccionar más para la izquierda, ¿no? Me parece que ahí, sin caer en una pretensión demasiado inocente, me parece que en ese nivel de la organización sindical, territorial, barrial, como se la puede encontrar, ahí está una de las apuestas más importantes para poder desde ahí, en algún momento, poder construir otro horizonte que sea hegemónico desde los sectores populares, en particular desde la clase obrera. No sé, no pretendo aportar ninguna solución, pero me parece que eso podría ser una piecita más para seguir pensando. Voy primero por lo que preguntaba el compañero. Dice, si estuviera Cristina. Cristina está.
digamos, pero como responsabilidad política quiero decir, o sea, no quiero hacerle una chicana, quiero decir, hay una responsabilidad política. Está y no está, digamos, ¿no? Es opo-oficialismo, como dicen, ¿no? Pero digo, hay una responsabilidad política sobre el frente. Porque si no, es fácil, digamos, ¿no? Formar parte de la coalición digamos, trosquearla desde la vicepresidenta, desde la vicepresidencia tácitamente, digamos, no, digamos, es como... yo creo que tiene una responsabilidad política y creo, por eso digo que la de Alberto Fernández fue una elección que fue una consecuencia de un proceso político. Digamos, me interesaría que se piense en ese sentido. Y más allá de las trayectorias individuales. E inclusive a veces se lo digo, a algunos albertistas les gusta, porque yo tengo un arco narrativo amplio, que va de Pañi a... pero no, le gusta porque yo le digo, mira, le dicen a Alberto Fernández, ¿por qué no es Néstor? Y también no tiene un país como el que le tocó gobernar a Néstor Kirchner, ¿no? O sea, y arbitrar en un país de ese tipo. Alberto Fernández, que no es el general de Gaulle, digamos, no es, digamos, no tiene el liderazgo propio que uno dice, era un articulador político, pero tiene también esos fundamentos en ese juego entre condiciones estructurales o de la lucha de clases y liderazgos políticos. Ahora, la otra pregunta que hacía el compañero, esto lo discutíamos con Agustín Artese, que siguió mucho el proceso de Chile, y el otro día, hablando con la locutora del programa de radio que tenemos en Radio con Vos, jueves de 22 a 24, me decía que ella viaja seguido a Chile porque tiene una hermana, y le dijo, no, mi hermana tiene una hija y tiene 3 años, ahora está terminando de pagar el parto. Es decir, Chile despertó, por suerte. Quiero decir que hoy hubo un avance muy importante en términos de avances sobre... Por eso estalló de la manera que estalló. Y por eso le vaciaron los ojos a mucha gente y por eso Boric tiene no vamos a discutir eso ahora, tiene las contradicciones que tiene a tan poco de haber empezado su gobierno. Pero evidentemente el proceso de movilización chilena, entonces yo digo, todavía pueden ir por mucho. Todavía pueden ir por... Eso es lo que yo digo, la capacidad de resistencia de la sociedad argentina sobre la que uno tiene que apoyarse. Porque como bien dice Trotsky, no se puede avanzar sobre nuevas posiciones si no se sabe defender las posiciones conquistadas. Entonces yo creo que con las ambivalencias que tiene el movimiento de desocupados argentino, con las ambivalencias que tiene el movimiento sindical argentino, por lo que dice Aníbal, más autónomo. Dame un sindicato estatizado antes que ningún sindicato, digamos, ¿no? Después peleamos, digamos, por su autonomía y porque... Ahora, yo creo que eso es lo que yo siempre reivindico y quiero seguir reivindicando como apuesta política también, no solamente como análisis, de que la contenciosidad de la sociedad argentina estuvo puesta en cuestión en el último tiempo. Desde diciembre de 2017 que no hay un proceso de esas características, ¿no? Y en eso de responsabilidades políticas yo trato de analizarla en el libro social y de cada uno, y la izquierda también tiene que pensarlo. Ahora, yo lo que digo es que... veo, y esto tiene que ver más con la coyuntura, y con lo que decía Miriam, más polarización política, con mucho infle de la derecha, que efectivamente existe, pero que hay más polarización política y vaciamiento del centro. Y está Milei. Pero Milei es una combinación de muchas cosas. No es que todo el mundo se hizo ultra neoliberal y adhiere a las ideas minarquistas de Milei, como él se define. Mitad anarquista, mitad empleado de Wernekian, debe ser, no sé. Nunca busqué qué quería decir. Bueno, no, aparte ahora lo está operando el larretismo, lo está operando mal, le está sacando, ¿viste? El larretismo le está sacando todo la carpetazo bárbaro. La diputada que tiene por la Ciudad de Buenos Aires se gastó todos los pasajes del Estado para viajar a las provincias del interior y es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Andás a ver a quién fue a visitar, ¿no? Pero bueno, como se carpetean de esa manera. Pero quiero decir, como fenómeno... no hay que desvalorizarlo, no hay que bajarle el precio en sí mismo, pero tampoco inflarlo demasiado. Porque muchas veces se infla, mirá, se está avanzando muchísimo la derecha, entonces quedémonos con lo que hay.
Y yo creo que en las elecciones del año pasado, que fue la verdadera encuesta, digamos que hubo polarización, hubo tendencias hacia la polarización política. Las grandes coaliciones se mantienen, pero se tendió a romper hacia el extremo derecho por el lado del PRO, sobre todo radicalizados del PRO, o sea que ya existían, y hay estudios que lo muestran, dicen, los votantes de Milei, el grueso son hijos del PRO y varones, sobre todo. Esos son los que van con Maslatón y a decir, qué sé yo qué. Ahora, también hubo, Maslatón, digo, el liberal bueno, pintoresco, exactamente, pintoresco. Como un matón de Twitter, ¿viste? O sea, todo, en Twitter somos todos matones aparte, ¿viste? O sea, pero yo creo que hubo polarización política y que cuando se pregunta en la sociedad argentina si es de izquierda o de derecha, en general te dicen no, o de identidad kirchnerista o de identidad peronista, te dicen, pero en general son minoritarios, te dicen apolíticos. Ahora, cuando se le pregunta, ¿estás a favor de pagar el parto de tu hija hasta los 3 años? No, ni loco. ¿Estás a favor de la universidad pública? Estoy a favor de la universidad pública. ¿Estás a favor de la salud pública? Estoy a favor de la salud pública. ¿Estás a favor de que se la controlen a las empresas? Estoy a favor de que se la controlen a las empresas. No es mi ideología. Mi ideología es expropiar a las empresas, digamos, ¿no? Y socializar los medios de producción. Pero es mucho mejor para discutir desde ese punto de vista que discutir si hubiese avanzado mucho más una recomposición hegemónica neoliberal, que puede suceder. Thatcher lo hizo. Thatcher convenció a parte de la sociedad británica de que la sociedad no existía y que existían los individuos. Milei tiene que ver si se puede convertir en Thatcher. Si se une con, ¿cómo se llama? Con Patricia Bullrich, ahora Bernie, el electrón loco ese que nadie puede explicar, digamos, ¿no? Que de repente es ministro de seguridad de esta provincia. Hoy dijo que al que trajo al borracho que se lo lleve, le dijo a Cristina. Digo, está bueno para reírse porque es re gracioso, pero habla de las imposibilidades políticas. Es el ministro de Axel Kicillof. Y dice que no niega la posibilidad de un acuerdo con Milei y que le parecen muy buenas las ideas de Milei. Ahora, entonces me parece que todo eso, si uno lo pone en una jarra loca de lo que está pasando, te da que hay un problema, ¿no? Entonces, me parece, y en realidad hay que pensarlo. Ahora, yo creo que Milei capitaliza mucho de la antipolítica porque estamos viviendo un clima muy 2001-2002, muy el rechazo a todo, un montón de cosas que no necesariamente es un convencimiento político de derecha o que todavía hay que disputar, no a los votantes de Milei, al resto de la sociedad que se movilice. Yo una vez le decía a los tipos de C5N, a los periodistas de C5N, le decía, mirá si sale una marcha de la UOM, así como está, de camioneros, y va Marra a romper el piquete con el movimiento antipiquetero argentino. ¿Estaría bueno o no? Una linda escena, claro. Ahora, el problema es que habla mucho Marra, habla mucho Milei y los camioneros de la UOM no se movilizan. Entonces ahí hay un problema de la pasivización, que yo quiero decir, por acción o por omisión. Y yo estoy pidiendo, digamos, lo que digo es, se perdió entre 20 y 25% promedio salarial de los trabajadores promedio de la Argentina en los últimos 5 años y a la CGT no se le ocurre hacer una marcha por eso. Entonces ya no es que cumplen un rol de sindicato autónomo revolucionario que lucha por la sociedad, sino cumplen un rol de sindicato, defender las condiciones particulares, antihegemónica total, digamos, el particularismo tan particular y corporativo como el salario. Bueno, ni eso. Entonces me parece que cuando todo eso se ha parlamentarizado tanto la discusión, la intervención política por izquierda es para decir hay un camino por la lucha, en eso coincido, desde ese punto de vista de todas las organizaciones, con la jerarquía que tiene cada organización. No es lo mismo que se organiza una organización barrial que decir se tiene que movilizar el ESMATA, se tiene que movilizar los camioneros, se tiene que movilizar, etcétera, 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 y pelear en cada sindicato por esa perspectiva política, ¿no? O sea, también construirlo, como es lo que intentamos hacer, o en el movimiento desocupado que está saliendo a la calle. Y está poniendo también su impronta. Y analizaremos todas las contradicciones que tiene. Pero yo digo, no, hay una batalla que todavía no la tienen ganada. Mediáticamente la tienen ganadísima. Si uno se levanta a la mañana y escucha determinada radio de 7 a 11 o de 7 a 10,
dice, y ya está avanzando la derecha que le pone en peligro la democracia y nuestros valores históricos. Entonces, consenso. Y ahí lo llaman a Larreta. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo van las obras en la ciudad? Etcétera, etcétera, ¿no? O Alberto. Alberto también lo llaman de vez en cuando. Bueno, otro día lo llamaron. Bueno, entonces yo digo que yo trato de pensarlo sin subvalorarlo, sin bajarle el precio, sin ver que el peligro que tienen, etcétera, etcétera, pero también con la potencialidad explicativa de la lucha de clases. En la Argentina surgieron derechas, ultraderechas, e inclusive de tipo fascistizante o directamente fascistas, aunque en términos conceptuales habría que discutirlo, como la dictadura argentina, cuando el movimiento obrero se pone en movimiento y los movimientos populares y avanzan. Y van por todo. Ahí surgen derechas reales. Surgió desde la AAA hasta la dictadura militar. Pero también está el movimiento obrero avanzando, también desde ese punto de vista. Entonces yo creo que la potencialidad explicativa de la lucha de clases también tiene que ver con eso. Mientras tanto, hay mucho humo, que no quiero subvalorar, insisto, hay una subjetividad neoliberal creada ya en el mundo, ¿no? Que el PRO interpela, que uno lo ve, pero es contradictoria y es en última instancia también la conciencia un campo de batalla. El hombre es un campo de batalla, ¿no? Pero sigue siendo un campo de batalla. Entonces me parece que es una ética de la resignación y un discurso de la resignación permanentemente donde Milei encaja bárbaro. Y bueno, creo que una de nuestras peleas es por no resignarse. Es por no resignarse a eso. Yo digo, y el libro lo plantea en ese sentido. Y lo bueno que tiene, también es surgir, la parte buena, porque uno tiene que pensar esas contradicciones, que salga Milei y diga, yo quiero un Estado, que no haya Estado, quemar el Banco Central, que todo se... Es que decirle, bueno, nosotros también tenemos unas ideas radicales para transformarla al otro lado. Y discutirlas abiertamente. Queremos una sociedad de productores libres y asociados que discutan qué es lo que quieren producir y cómo lo quieren producir para el país. Y no que lo decidan 3 o 4 multinacionales y que decían qué es lo que entra y qué es lo que sale en el país. Queremos reducir las horas de trabajo porque si no hay que condenarse, y esto lo dice el señor Torre, la otra partecita que faltaba, que dice, hay pobres en movimiento. Y lo bien que hacen, dijo Torre. ¿Por qué? Porque no va a entrar nunca más al mundo laboral. Bueno, es una resignación terrible. Digamos, el que no quiera que eso se suceda y que haya ciudadanos socialmente de segunda, tiene que pelear por reparto de las horas de trabajo. Y esa idea se hace tan fuerte que hasta algunos sindicatos la empiezan a plantear. Y hasta algunos legisladores que no necesariamente son de la izquierda. Entonces es más contradictoria la discusión. Es mucho más contradictoria la discusión. Y el agotamiento de las hegemonías imposibles por arriba y el planteamiento... Milei o su discurso es una expresión de eso también, de salidas radicales, habilita a planteamientos radicales desde ese punto de vista. Y esa batalla todavía está por verse, qué es lo que sucede más allá de lo que dicen los medios de comunicación, y bueno, en eso es lo que lo queremos convocar, digamos, ¿no? O sea, a organizarse, a pensarlas, a discutirlas, a batallarlas en cada lugar. Es una multiplicidad de cuestiones, no se soluciona ni con un discurso ni con esta charla, es una multiplicidad de prácticas y de discusiones permanentes, pero bueno, este es un aporte en ese sentido.